Hola, muy buen día, alumnos del Instituto Frontera. El día de hoy vamos a hablar sobre la estructura de los textos. Soy la maestra Imelda Luna, titular del área de español. Vamos a comenzar. Vamos a conocer un poco sobre la estructura de los textos. La estructura de los textos, dentro de los elementos de la narración, existen varios elementos que lo hacen únicos. Hay textos narrativos y textos argumentativos o expositivos. Cada uno de ellos tiene cierta estructura. Vamos a empezar con los textos narrativos. Dentro de los textos narrativos hay dos tipos de estructura, la interna y la externa. Vamos a empezar por la externa. Dentro de la externa existe una introducción, un desarrollo y una conclusión. En la introducción vemos que es el inicio de la historia donde se plantea el problema, donde se conocen a los personajes, el lugar, tiempo. Después tenemos el desarrollo, que es la parte de la narración donde se presentan la secuencia de eventos. Aquí dentro del desarrollo vamos a encontrar el clímax, el nudo. Después tenemos la conclusión o la parte final, que es donde culmina la historia y se presentan soluciones a estos problemas. Después tenemos dentro de la estructura del texto narrativo, que viene siendo cuento, novela, mito, leyendas, estructura interna, ¿ok? La estructura interna hay un narrador. El narrador es quien cuenta la historia, real o imaginario, que puede contar la historia desde diferentes perspectivas, ya sea en primera, segunda o tercera persona. Puede ser un narrador testigo o omnisciente. También dentro de la estructura interna de los textos narrativos tenemos los personajes. Son los que participan dentro de la trama y pueden ser protagonistas, antagonistas, secundarios e incidentales. Y sin estos no se puede llevar a cabo la historia. Obligatoriamente necesitamos personajes para que ocurra una historia. Después tenemos dentro de la estructura interna el ambiente. Es el lugar donde suceden los hechos, donde transcurre el relato y actúan los personajes. Esto es la estructura de los textos narrativos. Vamos a ver los textos expositivos o argumentativos que se emplean más en las cuestiones académicas y también en las cuestiones de redacción como en los periódicos, revistas. Dentro de los textos expositivos y argumentativos tenemos la introducción. Dentro de la introducción se presenta el tema de desarrollar y los propósitos, antecedentes y la explicación del contenido desarrollado. Después tenemos el desarrollo. Dentro del desarrollo vamos a encontrar que se exponen las ideas principales del tema, se comenta de forma general la información, se proporcionan datos, se amplían conceptos, estadísticas o se pueden confrontar ideas de varios autores sobre el tema investigado. Recordemos que en un texto argumentativo expositivo tiene que haber una investigación previa para que se pueda llegar a cabo la redacción de dichos documentos. Establece una afinidad, un desacuerdo con lo expuesto por los teóricos. Aquí estamos viendo dentro del desarrollo. Después tenemos la conclusión. En la conclusión se realiza el resumen de los puntos desarrollados, así como la opinión personal del redactor. Tenemos entonces que en la estructura del texto existen tres tipos de texto: narrativos, argumentativos y expositivos. Dentro de los textos narrativos, que pueden ser cuento, novela, leyendas, mitos, podemos ver que hay una estructura interna y externa. Dentro de la estructura externa existe una introducción, un desarrollo y una conclusión o final. Y dentro de la estructura interna, un narrador, personajes y ambiente. Después tenemos los textos expositivos y argumentativos, en donde podemos también encontrar una introducción, un desarrollo y una conclusión para este tipo de textos. Muy bien, les recuerdo mi nombre, soy la maestra Imelda Luna. Nos vemos en el siguiente video. Gracias.